hermanos y hermanas, muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor en esta mañana. Bendecimos su nombre por el que nos sigue dando el privilegio, primeramente, de disfrutar del regalo de la vida. Esto es un don de Dios, no hay ninguna duda de eso. Creo que este año y medio nos ha demostrado que cada día que tenemos el privilegio de volver a despertar y de respirar lo más adecuadamente posible, nos recuerda eso sin ningún lugar a cuestionar de que Dios sigue siendo fiel y ha querido por alguna razón que nosotros sigamos sobre esta tierra y sobre todas las cosas que sigamos llevando a cabo el propósito para el cual Él nos tiene todavía de pie. Vamos a orar en este momento, hermanos y hermanas, pero creo que muchos de ustedes se dieron cuenta que en esta semana, lamentablemente, nuestro hermano Martín Guerrero tuvo una pérdida muy significativa para su vida. Pasó a la presencia de Dios una de sus hermanas, Carmen Guerrero, espero estar correcto en el nombre, creo que sí. Y vamos a tener un momento de oración para orar, para poner en las manos de Dios a su familia y también para pedir la iluminación del Señor para que podamos entender o comprender o recibir lo que Dios tiene de antemano por medio de su palabra. Si no es molestia, quisiera pedir a Martín y a Fanny si se pueden poner un momento de pie. Sé que las circunstancias no nos están ayudando del todo para hacer las cosas como quisiéramos, pero también quisiera pedir que, hermanos, por favor nos unamos y extiendan su mano. He dicho siempre que eso no tiene nada de mágico, pero sí nos ayuda a pensar por qué y por quién estamos orando, ¿verdad? ¿Por qué específicamente? Ahorita no es por nosotros, tenemos una serie de peticiones seguramente, pero Dios se hace cargo de eso mientras pedimos por nuestro hermano y su familia. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, porque en tu misericordia nos permite de nuevo estar reunidos como familia de fe, como creyentes en Cristo. Este día, Señor, venimos específicamente delante de tu presencia para rogar por la vida de nuestro hermano Martín Guerrero y por toda su familia. Tú conoces, tú sabes de antemano cuál es la necesidad que nuestros hermanos están ahora atravesando, enfrentando por esta pérdida tan sensible, tan significativa en sus vidas. Queremos, Señor, confiar por medio de tu palabra que nuestra hermana, tu hija Carmen, ya está en tu presencia. Ha dejado de padecer todas estas situaciones que como seres humanos también tenemos que enfrentar en este mundo. Pero ahora, Señor, está su familia, está Martín, está el resto de sus hermanas y hermanos, y rogamos de todo corazón que tu Espíritu Santo, como siempre lo has sabido hacer, consuele las vidas de toda la familia Guerrero y todas aquellas personas que están muy cerca de ellos y de ellas. Les encomendamos en tus manos de amor, confiando, Señor, en que tu promesa seguirá cumpliéndose. Tú dijiste a tus discípulos: no tengan temor, porque yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y no dudamos que independientemente que nosotros podamos o no sentir esa realidad, tú sigues cumpliendo de todas maneras y nos demuestras que nunca nos has abandonado y que nunca abandonarás, especialmente a quienes más necesidad tienen de tu presencia en momentos tan críticos como la pérdida de un ser tan querido. Señor, sigue bendiciendo la vida de Martín, que está entre nosotros, juntamente con Fanny, su esposa, con su hijo, su nieto, su nuera y toda la familia. Señor, sus hermanas que están un poquito más lejos, que la presencia tuya sea una realidad en sus vidas. Y que este día tu Espíritu Santo nos ayude a nosotros a poder comprender, a poder entender qué es lo que tienes preparado para nuestras vidas. Señor, gracias por este momento y gracias por inclinar tu oído a las peticiones y a los ruegos de tu pueblo. Es en Cristo Jesús que oramos y pedimos todas estas cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos, y Martín, que Dios te siga fortaleciendo junto con tu familia y que les dé paz a sus corazones.
Hermanos, hermanas, antes de proceder, ustedes han escuchado ya la lectura de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y quisiera, no quiero hacer tanto ruego por eso, porque no es una oración, esto realmente es un pedido que quiero hacer muy breve. Quisiera que alguna de las personas bilingües que están aquí, una solamente, pudiera estar cerca poquito de William, el esposo de Francisca, para que le pueda ir resumiendo lo que se va a decir en el sermón y en el servicio. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice aquí estoy, Señor, envíame a mí? ¿O no hay nadie? Claro, inicia. Por favor, allá está William. William, can you raise your hand? Sorry, man. Yeah, Inicia is going to translate, to you. And also the Holy Spirit. Gracias, Inicia. Muy bien, hermanos, y hermanas, vamos a estar pensando en los siguientes minutos sobre el tema acción de gracias. Creo que normalmente cuando escuchamos esta frase, esta expresión, estamos pensando en aquel día especial de noviembre, en el cual en este país oficialmente se celebra el Día de Acción de Gracias, obviamente de una manera tan distorsionada que no fue el espíritu, la idea original de aquellos nativos y colonos, o los nativos que le dieron la bienvenida a los colonos, pero de todas maneras estamos familiarizados con esa fiesta que es más comercial que celebración. Sin embargo, el apóstol San Pablo, que hemos dicho ya que la mayoría concuerda que es el escritor de la carta a los Efesios, está hablándole aquí a los miembros de esta iglesia o de esta comunidad de fe que es importante dar gracias a Dios. La razón o razones principales ya las ha explicado el apóstol en los primeros 3 capítulos de esta carta, que tiene 6, porque en esos capítulos ha dicho abundantemente o ha tratado de aclarar la mente de sus lectores en el sentido de que recuerden que antes ellos y ellas estaban perdidos en sus pecados, en sus delitos y todos los nombres que el apóstol le da a esa condición antes de Jesucristo. Pero que Dios, conforme a su gracia, conforme a su bondad, decidió enviar a Jesucristo, y Jesucristo su Hijo voluntariamente aceptó la misión o aceptó el desafío o el reto de venir a este mundo. Hizo una ofrenda personal, es decir, se entregó a sí mismo al sacrificio, al servicio, a la cruz misma, a la muerte misma, para poder salvar al mundo pecador. El apóstol enfatiza que esto lo llevó a cabo solamente por su gracia y que las personas pueden experimentar esa acción divina a través de la fe, pero en este caso particular no es una fe que nace o que surge de la inteligencia o la capacidad de cada ser humano, sino que es una fe que también consiste en un regalo o un don de Dios para todos los pecadores y pecadoras. Y ustedes recordarán ese versículo clave que dice: por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es una iniciativa suya, sino que es un regalo o un don de Dios para sus vidas. Enfatizamos también el domingo anterior que ese proceso o esa acción de Dios que consiste en cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de interactuar con las demás personas, la forma de incluso comunicarse con las demás personas, eso es producto de una renovación. Es decir, Dios ha llevado a cabo una renovación en el ser, en la conciencia de las personas, una renovación que se refleja, se traduce a través de los actos, a través de las actividades o las acciones de cada ser humano como miembros de esta nueva familia, lo que el apóstol le llama una nueva familia que procede de Dios, o una nueva humanidad, como dicen otras versiones. De tal manera que la iglesia de Cristo no puede seguir pensando como
como se pensaba anteriormente, o como dice él mismo en su carta a los Corintios, ¿verdad? Que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. No se puede seguir actuando ni pensando de la misma manera. Por lo tanto, como personas renovadas por la gracia de Dios, se nos llama ahora a dar siempre gracias a Dios por todo y en todo. Y esto implica no solamente estas experiencias o estos momentos de bonanza, ¿verdad? Estos momentos que en el mundo actual, en el mundo religioso actual, se le llama esos tiempos o esas épocas de prosperidad. En realidad el texto nos llama a ser agradecidos y agradecidas en todo tiempo y bajo toda circunstancia. ¿Por qué? Porque creemos que aún aquellos momentos un poco oscuros en nuestras vidas, aquellos momentos difíciles en los cuales de manera personal, de manera familiar o de manera colectiva, incluso como naciones o como países, esos momentos difíciles que se tienen que enfrentar, creemos que aún en medio de eso está la mano de Dios que está conduciendo todo y que muchas veces utiliza esos tiempos o momentos para podernos dar lecciones, para enseñarnos que Dios sigue siendo Dios y que nosotros, aunque quisiéramos hacer otra cosa, necesitamos aprender a dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y eso solamente se logra con la madurez, porque normalmente nosotros y nosotras, cuando no llegamos a ese punto, a ese nivel de madurez, a veces queremos tomar el control o queremos tomar las riendas, como se dice, de la situación y queremos tomar el lugar de Dios, ¿no? Y es ahí donde empezamos a cometer una serie de errores, una serie de acciones que hacen más daño que bien, no solo a nuestra propia vida, sino también a la vida de los demás, a veces a la vida de la familia o inclusive a la vida misma de la iglesia. Pero aquí se nos llama a nosotros a pensar como gente renovada, gente que ahora tiene otra forma de ver las cosas, o como dicen las personas que les gusta hablar bonito, otra manera de hacer una lectura a lo que es el mundo que nos rodea. El creyente que está en este asunto de seguir a Dios mediante Jesucristo, necesita no solo fijarse o preocuparse por lo que es su propio entorno en la iglesia o en la familia, pero también necesita hacer una observación, hacer un análisis de lo que es el mundo que le rodea y cómo Dios está actuando en el mundo. No podemos seguir pensando que Dios actúa solamente dentro de nosotros. Hay mucha gente que está totalmente confundida porque cree que Dios solo actúa en la iglesia. Y más que eso, que Dios solo actúa en su propia iglesia, lo cual ya nos hace meternos en lo que se llama el sectarismo religioso. Cuando usted escucha a personas en el mundo real, en el mundo que le rodea, a veces tristemente son hasta familiares también, que creen que solamente en su propia congregación se manifiesta Dios y no en otras, esas son personas que se han metido en una situación equivocada, en una cuestión sectarista que no tiene que ver con lo que es el propósito y la voluntad de Dios para este mundo. Hermanos y hermanas, está claro desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento, que Dios ha actuado y sigue actuando donde Él quiere y donde Él lo considera necesario, no donde nosotros queremos o donde nosotros lo consideramos necesario. Y a ustedes y a mí solamente nos utiliza Dios para bien, pero nos utiliza como instrumentos, como medios que podemos comunicar esta gracia sobreabundante que nos hace, según la Escritura, personas con una mente diferente. Entonces, esta mañana quisiera que podamos considerar algunas acciones prácticas que son necesarias, reflejarlas como creyentes, como personas, no solamente de manera individual, pero colectivamente. Se espera, según el escritor de la carta, que cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros, podamos reflejar ciertas acciones que nos distinguen, que nos hacen diferentes al mundo que no practica una fe, al menos no una fe como la describe la Escritura o la Biblia. Primeramente, se nos llama
a vivir con sabiduría y no con necedad. Pero ¿será posible que hayan creyentes necios o necias? ¿Será posible eso? ¿Será posible que una persona que entiende que todas y cada una de las bendiciones, todos y cada uno de los beneficios proceden de Dios? ¿Será posible que una persona que comprende que cada una de las habilidades que posee o cada uno de los dones que posee proceden de Dios? ¿Será posible que hayan personas creyentes que actúan con necedad? ¿Qué piensan ustedes, hermanos y hermanas? La Escritura se nos ha sido dada para que pensemos, para que reflexionemos. Si bien es cierto que a lo largo de la historia también ha habido podríamos decir, una contraparte en donde se nos impone o se nos obliga que tenemos que creer las cosas como se nos dicen sí o sí, aun cuando la Escritura no las esté diciendo. Pero hoy el apóstol, el escritor de Efesios dice: vivan con sabiduría, no con necedad. Sean sabios y no necios. Sean sabias y no necias. Se nos llama, hermanos y hermanas, a discernir cuidadosamente nuestro comportamiento en medio de este mundo que nos rodea y del cual somos parte. Discernir cuidadosamente nuestro comportamiento. ¿Cómo reacciona usted y cómo reacciono yo ante los eventos de la vida? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando nuestros argumentos personales con respecto a toda esta situación que nos ha impactado, querramos o no, en términos generales? ¿Cuáles son los argumentos suyos en cuanto a la pandemia, por ejemplo? ¿Cómo usted explica o cómo usted responde como creyente? ¿Cómo usted explica o cómo usted responde de acuerdo a la información que usted lee, escucha o ve? ¿Ha escuchado usted personas durante este tiempo que dicen que cero lectura, cero vista, cero todo porque no se quieren estresar o no se quieren deprimir? No levante la mano porque probablemente no quiero que me levante la mano uno de ustedes que está pensando así. Pero si es así, ¿cómo se va a informar del mundo que le rodea? Y si a eso le agrega, no ustedes por supuesto, pero otras personas de otras congregaciones, que ni siquiera leemos el texto bíblico, entonces ¿quién nos informa a nosotros? Hermanos y hermanas, ¿de dónde viene la información que nosotros estamos manejando? Actúen como sabios o sabias y no como necios. ¿A usted le convencen los argumentos de las personas que sí se vacunan y de las que no se vacunan, o simplemente las acepta como parte del vaivén de la vida? A los creyentes se nos llama, hermanos y hermanas, a otro tipo de actitud y de reacción a las corrientes de este mundo. Ya no vivan, dice la Escritura, de acuerdo a cómo corre o cómo se maneja el mundo, sino vivan de acuerdo a lo que es la voluntad del Espíritu que nosotros creemos que está en su palabra. La sabiduría, hermanos y hermanas, tiene que ver con una serie, un cúmulo de conocimientos que se distinguen no tanto por tenerlos, sino la manera como se usan. ¿Sí? Una persona sabia no se distingue necesariamente por toda la información que maneja, sino se distingue por la forma como actúa y se comporta en vista de esos conocimientos que tiene. De tal manera que la persona sabia actúa con prudencia, actúa con sensatez. Es una persona que observa no solamente sus propios pasos, sino también los pasos de quienes están a su alrededor. Observa y reflexiona en esta vida antes de actuar. La necedad es todo lo contrario a eso. De tal manera que pueden haber personas con títulos en las universidades más importantes del mundo, pero ser unos necios o unas necias porque no actúan de acuerdo a ese conocimiento. Por ejemplo,
Jesús en el Sermón del Monte dice que no se le puede llamar torpe a otra persona, y hay una serie de, ¿verdad? Usa un término que es raca, que tiene una serie de definiciones. Una persona sabia no hace eso, porque entiende que cada persona posee una sabiduría de acuerdo a su experiencia. ¿No ha tenido usted el privilegio de encontrar personas que no saben leer y escribir en su propio idioma, pero que tienen una sabiduría que ya quisiéramos muchos tenerlas para actuar? ¿Ha encontrado o no? ¿Verdad? Pero también hemos encontrado personas que tienen una serie de títulos que no les sirven para nada, solo para tenerlos colgados en la pared, porque su manera de pensar y actuar es una manera prepotente, una manera jactanciosa, egocéntrica, que lo único que hacen es daño a las personas que le rodean. Es decir, tenemos los dos lados de la moneda, pero la Escritura, el apóstol dice, ustedes como creyentes, en vista de que Dios les ha renovado, en vista de que la acción del Espíritu Santo les ha dado nuevas formas de pensar, de observar y de actuar, entonces actúen como gente sabia y no como gente necia. De tal manera, hermanos y hermanas, y créanme que todo esto lo digo con toda libertad, Dios sabe que lo diría ahí en la misma banca o si platicamos personalmente. Pero cuando hablamos de esto, hermanos, y si lo queremos trasladar al momento actual, si usted conoce o usted es una de las personas que no se ha vacunado porque tiene ideas un tanto raras que le han inculcado en su mente, este es un llamado también para usted. Actúe como gente sabia o actuemos como gente sabia y no como gente necia. Es decir, que solamente porque otros lo dicen o porque piensan de esta manera. He escuchado, porque trato de informarme, si no, no podría sentirme a gusto de poder hablar lo que hablo, pero he escuchado y he leído que hay lugares como por ejemplo en el estado de Nueva York y otros ahora, incluso el sur de California, en el área de Los Ángeles, donde se está diciendo que eventualmente se puede establecer una especie de ley que obligue a los trabajadores de ciertas dependencias a que demuestren que están vacunados o vacunadas, al menos que tengan una razón de salud, ¿verdad? De salud física o una razón religiosa. Esa parte de la razón religiosa me causa más que preocupación, pero lo voy a dejar en preocupación. Porque esa parte de la razón religiosa, hermanos y hermanas, se los digo con todo mi corazón, tiene que ver con una mala interpretación, por lo menos para los cristianos, de lo que es la Escritura. Definitivamente tiene que ver con eso. Y cuando nosotros entonces no nos disponemos a investigar, a reflexionar, como son algunas de las definiciones de la sabiduría, hermanos y hermanas, no queremos caer en la categoría de personas necias, sino queremos mantenernos en la línea de personas sabias y que, como dije al principio, no tiene nada que ver con logros académicos, sino tiene que ver con la manera de vivir, con la manera de actuar y con la manera de comportarse. La segunda acción, aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. Bueno, eso lo dice el texto en el versículo 16. Usted lo puede leer después en diferentes versiones, palabras más, palabras menos. Hay que aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. ¿Alguien aquí podría decir que ha aprovechado todas y cada una de las oportunidades que la vida le ha presentado? O que Dios en este caso. Hay un proverbio asiático que dice lo siguiente: hay tres cosas, y lo he dicho en otras ocasiones, que no vuelven jamás a nuestras vidas. Número uno son las flechas que se lanzan. Al menos que sea una de esas películas medio raras y que a veces las creemos más que a las cosas lógicas, una flecha puede regresar hacia usted, ¿no? Pero de lo contrario, usted sabe que eso está fuera de la lógica. La otra son las palabras que decimos. Una vez que lo dijo, ya lo dijo. Y usted puede arrastrarse o, perdónenme las expresiones, o arrodillarse y abrirse el pecho con un cuchillo, pero ya lo dijo, ya lo dijo. Si hizo daño, hizo daño. Hizo daño. Ya depende de la otra persona cómo procesa eso, pero las palabras que se dicen no regresan. Así que de nada sirven aquellas
argumentaciones o explicaciones. Perdóneme, es que así es mi carácter, así es mi forma. Bueno, si así es su carácter, cámbielo, ¿verdad? Es que así es mi manera de ser, cambia su manera de ser. No puede estar ofendiendo a las personas todo el tiempo con lo que dice o cómo reacciona. Es decir, que algunos o la mayoría tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar ciertas maneras de ser. No podemos quedarnos ahí. Puede ser una manera natural en nuestra vida de actuar, de pensar y de hablar, pero sí tenemos que esforzarnos por cambiar, por modificar, porque se nos llama a amar a nuestro prójimo, no a herir a nuestro prójimo. Entonces, si realmente siento esa empatía o ese amor por el prójimo, necesito modificar algunas maneras como digo las cosas. La misma palabra de Dios dice, ustedes tienen el llamado a decir la verdad, pero díganla con amor. Algunos cuando estamos prácticamente peleando, dicen que te duele porque te dije la verdad. No me duele la verdad, lo que me duele es cómo me has dicho esa verdad. Porque la verdad es la verdad. Y si bien es cierto que cada uno puede tener su verdad, el filósofo dijo, existe mi verdad, existe tu verdad y existe la verdad. Y esta verdad que se oye neutral para los cristianos es Jesucristo. Por lo tanto, bíblicamente la verdad no es un concepto o idea, sino que es una persona. Y esta persona es Cristo. De tal manera que si tenemos a Cristo, estamos mucho más cerca de lo que nosotros llamamos la verdad, humanamente hablando. Entonces, hermanos y hermanas, se nos llama a que podamos medir nuestras palabras, porque esas ya no regresan. Y la tercera cosa son las oportunidades que se nos van. La tercera cosa son las oportunidades que nos van. No tienen que levantar la mano, porque ahora todos aquí ya tenemos una apariencia de ser europeos anglosajones. Pero ¿quiénes aprovecharon su primera oportunidad para venirse al norte? La primera que se les presenta, no levanten la mano. Porque a muchos se les fue esa oportunidad, ¿verdad? Llegó otra y otra y ya no volvieron. Después le preguntaron a otras personas, a otros familiares, a otros vecinos, y a usted jamás le volvieron, bueno, a aquellas personas jamás les volvieron a preguntar porque dejaron pasar su oportunidad. Hay personas, por ejemplo, que han tenido la oportunidad de estudiar algo que les gusta, pero lo han dejado pasar. A veces con el pretexto de la edad, el pretexto del dinero, el pretexto del tiempo también, ¿verdad? Algunas personas, y esto les puede sonar a algunos como de tercera categoría, algunas personas han tenido la oportunidad de servir de maneras más específicas a la iglesia de Cristo. Pero como eso no es tan importante en la vida, se deja pasar 1, 2, 3, 4 veces y llega un momento en que esas oportunidades no van a volver. Desde que, hermanos y hermanas, creo que este proverbio tiene mucho que nos permite a nosotros, o nos puede permitir a nosotros reflexionar y pensar en las palabras de Efesios en esta mañana. Aprovechen cada oportunidad que se les presente. Hay que actuar, hermanos y hermanas, en el pensamiento de la escritura de Efesios. Hay que actuar como los comerciantes en las plazas públicas donde se hacen negocios. Esa es la implicación ahí. Sé que el texto no dice todos esos detalles hasta que volvemos a leer y a leer y a leer, pero a veces con esfuerzo leemos una vez. Hay preguntas que yo no espero que me las respondan, son preguntas retóricas, le llaman los intelectuales. Pero ¿quiénes de ustedes antes de llegar hoy al templo leyeron o escucharon algo de la palabra de Dios? No me contesten. No me contesten. Solamente les dejo las preguntas. ¿Quiénes leyeron o escucharon algo de la Biblia antes de llegar al templo el día de hoy? Entonces, hermanos y hermanas, por ahí Jesucristo le dice a sus discípulos: de cierto les digo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz en cuanto a los negocios de este mundo. Si usted va a la Pulga, que es lo más parecido a la plaza, ¿no? O el mercado, no sé cuántos, no sé si hay aquí algunos poquitos que sean de pueblo aquí, porque la mayoría tenemos apariencia que venimos de ciudades, ¿no? Ciudades grandes y sofisticadas, pero ¿alguien vivió en un pueblo
donde a veces un día entre semana, pero normalmente los domingos había plaza o mercado, que era una especie de pulga. ¿Alguien sí tuvo esa experiencia? Cuando usted iba a esos lugares, bueno, yo iba con mi mamá porque tenía que, no estaba pequeño. A uno de esos comerciantes no se le va vivo nadie sin que le compre algo. Al menos que la persona definitivamente no lleve dinero, que no debería ir a perder el tiempo tampoco, si no lleva intenciones de comprar. Pero esas personas tienen una habilidad increíble para hacer que les compren su producto. Esa es la implicación aquí. Tener la habilidad de un comerciante o de una comerciante para no dejar pasar las oportunidades que se le presentan. Entonces, hermanos y hermanas, se asume que se está hablando de oportunidades saludables, correctas, para el bien de su propia vida, para el bien de su familia si la tiene, o para el bien de su comunidad. No estamos hablando de oportunidades para empezar a vender drogas, hacer dinero fácil, para hacerse de cosas buenas o aparentemente buenas, pero mala vida. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de cosas saludables, oportunidades saludables. El texto le dice a estas personas que ahora tienen una mente renovada: aprovechen cada oportunidad que se les presente. Hermanos y hermanas, lo más seguro es que si usted y yo tenemos oportunidades en esta vida, sin importar el estatus migratorio, sin importar la edad, sin importar la cantidad de dinero que usted tenga en el banco, lo más probable es que si son oportunidades para bien, esas oportunidades vienen de Dios y hay que saber aprovecharlas. Hermanos, porque Dios no quiere realmente que nos mantengamos en la misma condición. Dios también quiere nuestro progreso, nuestro crecimiento, pero de nuevo hay que saber aprovechar las oportunidades. Así es de que usted, como se dice aquí vulgarmente, tiró la escuela, ¿no? Dejó la escuela, dejó pasar una oportunidad, pero puede tener nuevamente el privilegio de retomar y concluir lo que usted quería. Si usted empezó a aprender un oficio y lo dejó de un lado, puede volver a retomar el camino y aprender ese oficio. De hecho, hermanos, el texto en las instrucciones que da el apóstol a los creyentes de Éfeso está hablando también en contra de la vagancia, que esa obviamente no es una característica del pueblo cristiano. O sea, en el pueblo cristiano hay pura gente trabajadora, gente que trata de superarse, pero le está hablando también a la gente que le gusta la vagancia, que le gusta perder el tiempo sin hacer algo productivo por sus vidas. Entonces, hermanos y hermanas, recordemos eso. Cada vez que se nos pase una oportunidad de presentar nuestra fe, de hacer algo bueno por una persona o por nosotros mismos, recordemos lo que Jesucristo mismo predica. Los hijos de las tinieblas son más sagaces o son más abusados que los hijos de luz en cuanto a los negocios de este mundo. Y tercero y último, o tercera acción, hay que permitir o permitamos ser controlados por el Espíritu Santo. El contraste o la comparación que hace el escritor de Efesios es aquellas personas que dejan que les controle el licor. A las personas que al embriagarse se les olvida hasta cómo se llaman o dónde viven. O incluso se les olvida o no pueden percibir ni siquiera cómo está el clima. Yo he visto personas, hermanos, me he encontrado personas en el camino, obviamente cuando salgo a caminar, personas que están con la cara hacia el sol, pero el sol está fuertísimo, las temperaturas están altas y no se dan ni cuenta de cómo les está dando todo el calor en su cara. ¿Por qué? Porque están embriagadas, han perdido la noción del tiempo, de la vida, de cómo está el clima inclusive. El contraste que hace el apóstol, dice, es este: no se emborrachen, no se embriaguen, porque ahí hay disolución, hay desorden, hay descontrol. Más bien sean llenos del Espíritu Santo, o sean controlados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, los consejos son prácticos. Los consejos son prácticos. Algunas personas podrán decir, bueno, yo pierdo la noción del tiempo, pero solamente el viernes y el sábado, el domingo estoy sobrio para asistir al servicio de adoración. Aún así está en un error. Aún así está permitiendo que esa vida, ese cuerpo que Dios le ha dado,
y que según su palabra es el templo del Espíritu Santo, sea controlado por una sustancia que no es el Espíritu Santo. Y tampoco significa convertirse, perdónenme la expresión, en personas santulonas, como se dice en el lenguaje coloquial, que solamente queremos o quieren estar dentro de un lugar sagrado como un templo. Tampoco significa eso. Hay que tener vidas normales donde quiera, hay que actuar con sabiduría donde quiera, hay que aprovechar las oportunidades donde quiera que estemos, pero sí significa que nuestros actos, nuestras reacciones reflejan que alguien más controla nuestros pensamientos, alguien más controla nuestra manera de ser. No es el odio, el rencor, las adicciones, la decepción, etcétera, etcétera, sino el Espíritu Santo es el que controla nuestras vidas. Los creyentes entonces tenemos un llamado de parte de Dios de analizar cuándo nos hemos salido del camino, del sendero correcto, y volver otra vez, abrir el corazón, ser sensibles y dejar que sea el Espíritu de Dios el que conduzca nuestros pasos, conduzca nuestros pensamientos y conduzca todas y cada una de las actividades de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, una vida agradable de Dios, una vida agradecida delante de Dios, una vida renovada delante de Dios, es una vida que está constantemente proyectando lo siguiente: una adoración gozosa y genuina. Adoración gozosa y genuina. Me perdonan lo que voy a decir, pero si usted cuando adora a Dios con otras personas le entra el aburrimiento, se acuerda de los corajes que tiene contra la esposa o el esposo o los hijos, hijas o cualquier otro vecino o vecina, y su concentración se sale totalmente de lo que está haciendo, entonces usted necesita recordar que su vida debe ser controlada por el Espíritu Santo. Porque una persona que lleva una vida no perfecta, pero sí controlada por el Espíritu Santo, es una persona que normalmente adora con gozo y con una vida genuina. Es decir, actúa como es él o ella misma, pero muestra o manifiesta gozo porque está adorando a Dios. No está adorando a una persona mundana, sino a Dios. Una persona controlada por el Espíritu también es una persona que lo demuestra a través de un servicio dedicado y entusiasta. Dedicado y entusiasta. Ser entusiastas, hermanos, de acuerdo a las raíces de los idiomas de donde vienen muchas de las palabras del español, significa tener a Dios o a un Dios dentro de nosotros. Es una palabra compuesta, entusiasta. Por lo tanto, si se nos llama a un servicio, el que sea, para poner en práctica nuestra fe, ayudar en algo, necesitamos mostrar dedicación y entusiasmo. Y entusiasmo. Hace muchos años me contaba una persona, y obviamente para que no pequen no voy a decir el nombre, me contaba una persona, y en realidad no era tanto lo que hacía, pero desde su punto de vista hacía demasiado. Y me empezó a contar que casi todo le empezaba a enojar, le molestaba, que terminaba siempre haciendo las cosas por sí mismo o por sí misma, etcétera, etcétera. Y le escuché y al final le dije, si todas esas emociones o sentimientos vienen a su vida cada vez que intenta hacer lo que es su responsabilidad, le aconsejo que deje de hacerlo hasta que se sienta bien. Obviamente no le gustó mi respuesta, pero hermanos y hermanas, el servicio a Dios debe ser con dedicación y entusiasmo. No importa si es media hora, 1 hora, 2 horas, hay que reflejar dedicación y entusiasmo. Y por último, hermanos y hermanas,
Hay que mostrar como personas renovadas por Dios, personas agradecidas con Dios, una intención clara de vivir en armonía y unidad. Y eso requiere esfuerzo y requiere decisión. El que usted esté esta mañana aquí, adorando a Dios con el pueblo de Dios, para muchos de ustedes sí ha requerido un pequeño esfuerzo. Porque actualmente se nos presentan oportunidades de hacer las cosas de manera más cómoda, ¿verdad? Usted puede decidir quedarse en su casa o en el lugar donde esté. Puede abrir su dispositivo, su teléfono, su tableta o su computadora, empezar a ver el servicio, o de pronto prenderlo y dejarlo ahí y pretender que está viendo el servicio. Que son cosas que se dan, o sea, ustedes saben eso, ¿no? Es decir, eso no es nada nuevo para quienes estamos aquí. Pero ustedes decidieron estar aquí, y eso significa una decisión y un esfuerzo. Pero igualmente, hermanos y hermanas, para poder mantener la armonía y la unidad del pueblo de Dios, requiere decisión, requiere intencionalidad. Porque esta armonía de la que habla el Salmo 133 y esta unidad de la que habla la misma carta a los Efesios, ya está ahí, ya existe por causa de la misericordia del Señor, pero no se desarrolla de manera automática solamente porque nosotros y nosotras seamos parte de la iglesia. Esa armonía y esa unidad se va a desarrollar y se va a hacer real en la medida que todos y cada uno, todas y cada una, pongamos de nuestra parte, no solo para que se mantenga, sino para que pueda crecer. De tal manera, hermanos y hermanas, que hay trabajo que hacer. Hay una tarea que hacer. Hay una tarea que nos corresponde a todos y cada uno de los hijos de Dios, hijas de Dios y miembros de esta iglesia. Hay que preguntar, por ejemplo, de una manera cristiana, ¿qué está pasando con otras personas que no están o que empezaron a venir pero ya no vinieron? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos hacer que puedan unirse a la dedicación y al entusiasmo que debe mostrar el pueblo de Dios? Y probablemente usted diga que no se quiere meter a camisa de 11 varas. ¿Quiénes saben ese dicho? ¿Ah? La mayoría lo sabemos, ¿no? Bueno, especialmente no lo decimos cuando nos gusta meternos en camisa de 11 varas, ¿no? Pero probablemente usted no sea de las personas que quieran hacerlo, pero sí le recomiendo, hermanos y hermanas, ahí en su vecindario o entre su familia, si tiene personas que no están actuando con la sabiduría necesaria, anímeles y dígales que la vacuna le da muchas más posibilidades de vivir que no tenerla. Y eso es científico, eso no tiene nada que ver con la apocalíptica, con las profecías mal interpretadas, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es cuestión de sentido común, sentido común. Esto es algo, hermanos y hermanas, que está comprobado por los que saben, no por los que no saben. Decía un amigo mío, muy buen amigo, por cierto, recientemente, que me mandaba enlaces, que esto, que lo otro, y le decía, quienes deben estar investigando e informando sobre esto son los expertos en la salud, en la medicina, los científicos en esa área, y no los políticos y los religiosos. Los políticos religiosos podrán saber de otras cosas, pero no necesariamente de vacunas y de lo que es la salud. Esta es una cuestión de salud pública. Así de que, hermano y hermana, aunque no lo crea, ese también es un trabajo de evangelización. Aclarar la mente a través de la sabiduría de Dios y del Espíritu de Dios a personas que probablemente no sea por una condición de salud, y entonces caen en la categoría de personas necias, como dice el apóstol en esta mañana. Hermanos y hermanas, a pesar de todo lo que se ha compartido, lo que ustedes han escuchado, espero que sea el Espíritu de Dios el que siga guiando nuestras vidas. Y aunque no lo crean, hermanos y hermanas, aunque tengamos diferencias de opiniones, yo les sigo queriendo con todo mi corazón.
De verdad, Dios sabe eso. Les digo que quiero el bien para todos ustedes. Obviamente, si nos vamos por otras direcciones, pues allá no puedo hacer mucho, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos, el bien para todos ustedes.